8 de la mañana, 9 minutos. Bueno, en medio de todo este ajetreo noticioso que se está produciendo a esta hora de la mañana, ahora sí vamos a regresar para dar continuidad al tema que estamos tratando esta mañana aquí en Noticias Caracol, echando lápiz, y tiene que ver con las pensiones, cómo la pandemia ha afectado a miles y miles de trabajadores que aspiran a conseguir el anhelado o la anhelada jubilación. Jorge Llano es el vicepresidente técnico de Asofondos, los fondos de privados, y nos acompaña a esta hora de la mañana. Gracias por la paciencia, Jorge. Un abrazo, buenos días. ¿Qué más, Juan Diego? ¿Cómo va todo? No, tranquilo. Pues sé que hay noticias ahí bastante relevantes para el país. ¿Y qué hay que decirles a los colombianos, a los cerca de 17 millones de afiliados que tienen los fondos privados, sobre exactamente lo que ha ocurrido con sus pensiones en medio de esta crisis? ¿Deben estar tranquilos o no? Bueno, la primera tema para mirar es todo el tema financiero de rendimientos, que lo hemos hecho un seguimiento muy juicioso acá con Noticias Caracol, porque me invitaron en marzo cuando se vio una desvalorización bastante marcada de los rendimientos, y nos hemos hecho un par de invitaciones adicionales, y hoy en día ya en lo que va el año tenemos rendimientos positivos por 7.1 billones de pesos, y eso es una noticia bastante importante, y es el parte de tranquilidad que debemos tener. Siempre estamos construyendo nuestro ahorro pensional para un, digamos, horizonte de tiempo mucho más amplio, para el largo plazo, y pues en el escenario que estamos viviendo todavía con algo de incertidumbre, pues es muy buena noticia que ya estemos con rendimientos positivos en lo que va de 2020. Déjeme plantearlo en un tema muy práctico y sencillo para ver si logramos que nos entiendan nuestros televidentes. Si alguien de un fondo privado en marzo, cuando se vino el desplome dramático, tenía 50 millones de pesos ahorrados en el fondo privado, ¿cuánto perdió? Y ahora, con esta recuperación, ¿cuánto está recuperando? Pues mire, se puede ver muy bien, y yo creo que para mirar cada caso particular es importante recibir o analizar el extracto pensional que está llegando, que llegó la semana pasada, y que pueden revisarlo en la página. Ahí pueden ver los rendimientos y el valor total que tienen ahorrado. La persona de 50 millones de pesos, pues depende de la edad, de si esos 50 millones ya es una persona que estaba mayor o menor. Eso hay varias, digamos, referencias, pero lo que perdió en marzo, esa plata que perdió en marzo, lo que haya sido 2 millones, 3 millones, 4 millones, ya con seguridad ahora a septiembre del 2020 lo recuperó en su totalidad, y seguramente recuperó no solo eso, sino que además hizo aportes adicionales, pues tiene un monto más alto para su vejez y para estar tranquilo cuando llegue ese momento. ¿Qué hizo que las cosas cambiaran en medio de semejante crisis? Pues mire, lo que pasa en los mercados un poco es lo siguiente, y es que cuando se ven esas noticias tan grandes y tan malas como lo que es la pandemia, y sobre todo todas las medidas que hizo los gobiernos para contener la pandemia, confinamientos y demás, el mercado reacciona muy rápido. Entonces se ve como no se sabe muy bien qué va a pasar, entonces hay una reacción muy rápida del mercado. En la medida que se empieza como ya, digamos, un poco a aclarar ese panorama futuro, y empieza como a verse ya desarrollos de la vacuna, empieza ya a soltarse un poco la economía, el mercado también empieza a reaccionar, y se van viendo esas recuperaciones, digamos, graduales hasta tener la recuperación de hoy, porque ya, digamos, vemos que algo puede estar pasando a inicio del otro año con la vacuna, y eso ya genera un poco más de certidumbre, y por eso los mercados ya están recuperando lo que se perdió en marzo. ¿Cuántos de los 17 casi millones de afiliados de los fondos privados dejaron de cotizar, de aportar, porque perdieron su trabajo, o porque, siendo trabajadores independientes, tenían que elegir entre o cotizar para la pensión de su vejez o comer? Pues mire, las cifras agregadas del DANE, o sea, la que nos dice no solo de los fondos privados, sino de Colpensiones, como para atarlo con lo que decía ahora Juan Miguel, son 800.000 trabajadores formales los que han dejado de cotizar. Es una cifra relevante, es una cifra importante, y toca, pues, como país y como tanto sector privado como sector público, trabajar de la mano para recuperar esos empleos lo antes posibles, y ojalá que tratar también de la gente que está en la informalidad vuelva a la formalidad y pueda estar cotizando para tener una vejez mucho más tranquila. ¿De qué modo a estos 800.000 trabajadores que dejaron de cotizar se les alejó aún más la posibilidad de pensionarse?
Efectivamente, la variable más importante para lograr pensión es cotizar regularmente. Entonces, recordemos un poco a grandes rasgos cuáles son esos requisitos para pensionarse. En Colpensiones se piden 1.300 semanas y 57 años mujeres y 62 hombres, y en un fondo de pensiones con 1.150 semanas y la misma edad se puede pensionar. Entonces, esos son a modo grosso 25 años y 22 años de cotizaciones. El elemento más importante para cotizarse para pensionarse efectivamente es cotizar a un fondo privado y a un fondo, digamos, regularmente, y estos meses sí puede tener un efecto evidentemente en esa probabilidad que yo pueda llegar a pensionarme. Por eso lo importante ahora es tratar de recuperar estos trabajos lo antes posible para que no sea un efecto importante cuando llegue ya a la edad de pensión la población que perdió el trabajo. En este periodo de pandemia, según datos de Colpensiones, 42.000 afiliados a los fondos pidieron traslado a Colpensiones, y en cambio a duras penas 700 de Colpensiones a los fondos privados. Es un dato muy alto de la gente que busca Colpensiones, busca el régimen público. ¿Por qué? Pues incluso sabe que no es tan alto porque uno, si lo compara con respecto al mismo periodo del año anterior, se ha caído en un 54%. Entonces, por ejemplo, el año anterior se trasladaron 117.000 personas en total. Este año van las 42.000 personas, y con respecto a enero-septiembre es una caída del 54%. Ahora, lo importante no es realmente si se pasan o no se pasan, o si se quedan o no se quedan. Lo importante es que la gente tome la mejor decisión posible para ellos. Y por eso, junto con Colpensiones, estamos en una campaña que se llama Sin Peros en la Lengua, para que la invitación es que la gente analice muy bien su caso, le pare bolas a lo que le están diciendo los expertos realmente en pensiones, que son las administradoras, tanto la pública como la privada, porque lo que ocurre es lo siguiente. En un estudio del Ministerio de Hacienda mostró que el 95% de la gente que se pasa a Colpensiones toma un error o es una mala decisión para ellos mismos. Van a tener o una menor pensión o una menor devolución si no se pensionan. Luego hemos revisado y esa cifra se ha mejorado, pero todavía hay un porcentaje que supera el 70%, que es más del 70% que se pasa a Colpensiones. O sea, esos 42.000 personas, más del 70% tomaron una mala decisión para ellos mismos. Claro. Por eso, junto con Colpensiones, estamos haciendo esta campaña para que tomen la mejor decisión posible. Es una decisión y una encuesta, dice usted, del Ministerio de Hacienda, pero mire lo que muestran otros datos, que también se los mostraba al presidente de Colpensiones. 23.576 colombianos han demandado porque dicen que se sienten engañados al momento de decirles que se pasaran a los fondos privados, que los estafaron, presuntamente, que los engañaron, y que su anhelo de pensión realmente se hizo casi que imposible. ¿Por qué entonces tanta gente se siente así y está demandando? Mire que las cifras son bastante interesantes, porque hay cerca de personas que no se pueden trasladar ya a Colpensiones. Hay cerca de 117.000 personas que de pronto probablemente le iría mejor en Colpensiones, ¿sí? Pero si lo miramos a la inversa, si miramos la población que está en Colpensiones y ya no se puede devolver a un fondo de pensiones, más de 2 millones de personas le convendría estar en un fondo de pensiones privado, ¿sí? Entonces, hay que mirarlo en esas dos vías. ¿Qué pasa? Porque la gente está demandando a la población que le conviene Colpensiones, a esos 117.000 que le conviene Colpensiones, es población de altos ingresos, que va buscando en Colpensiones una pensión más alta. Eso es lo que se conoce como los subsidios regresivos de Colpensiones. Entonces van buscando, demandan a Colpensiones porque acá les sale una pensión, no sé, de 4 millones, y en Colpensiones les sale una pensión de 5 millones, y esa diferencia, ese millón de diferencia anual, mensual, que es un subsidio de toda la vida de 230 millones de pesos, es lo que están buscando con estas demandas. Y al final, pues es simplemente más costo que tenemos que asumir todos los colombianos para pagarle una pensión de 5 millones de pesos a alguien que estaba ya, pues digamos, con
con las condiciones de una persona pues de más altos ingresos que no necesariamente debería recibir esa pensión. Entonces ahí están, digamos, reflejados los problemas que tenemos en el sistema pensional colombiano, donde el sistema público le conviene a la gente de más altos ingresos y el sistema privado le conviene al resto 95%. Es Jorge Llano, vicepresidente técnico de Asofondos. A esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. En los fondos privados hay 293.7 billones de pesos ahorrado por parte de sus afiliados, que equivalen a casi 17 millones de colombianos que quieren algún día, si Dios lo permite y los fondos privados ayudan, ojalá, pensionarse. Doctor Llano, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Juan Diego, siempre es un placer estar acá echando lápiz con usted.